gustan sentarse. Muy bien, pues gracias a Dios que estamos nuevamente reunidos este domingo y pues aprovechando que se acerca la época de la Navidad, vamos a ver una pequeña serie de estudios acerca del nacimiento de Jesús a lo largo de estos próximos domingos. Y pues creo que todos conocemos la historia de Jesús, ¿no? El nacimiento, conocemos la historia tradicional, ¿no? La estrella de Belén, los pastores, los magos, José y María buscando un lugar en donde pudieran nacer Jesús. Pero hoy nos vamos a ir detrás del escenario, ¿no? No sé si les ha tocado ir alguna vez atrás del escenario de un concierto o de una obra de teatro, ¿no? Por enfrente pues todo se ve así, muy bonito, en orden, pero atrás pasan un montón de cosas, ¿no? Y hay mucho movimiento y muchas cosas que están ocurriendo para que finalmente se lleve a cabo pues, la obra o el concierto. Y hoy vamos a ir detrás del escenario de la Navidad. Vamos a ir a fondo, no sabemos la historia, pero vamos a entender el por qué, el cómo, el qué fue lo que pasó cuando Jesús vino a este mundo. Y vamos a ver un pasaje del libro de Gálatas, capítulo 4. Este pasaje nos va a ayudar a entender la Navidad desde otro punto de vista, diferente al que normalmente nosotros conocemos. Entonces vamos a leer Gálatas, capítulo 4, y vamos a leer los versículos 4 al 7, y este va a ser nuestro pasaje en el cual nos vamos a basar esta mañana. Ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. En esta época se oye mucho acerca de la Navidad, ¿no? Vas a empezar a ver cada vez más en la televisión, en internet, un montón de anuncios, de películas, de cosas relacionadas con el nacimiento de Jesús. Para las personas que no conocen a Cristo, esta es la época en la cual oyen más acerca de Jesús, ¿no? La que viene el nacimiento y pues por ahí se alcanzan a ver algunos detalles del nacimiento de Jesucristo, ¿no? Hay sus villancicos, sus pastorelas, etc. Sin embargo, Jesús es un enigma para la mayoría de la gente, aunque parezca increíble. Todos conocemos en general la historia de Jesús, sobre todo su nacimiento y su muerte, ¿no? Pero en realidad no conocemos a fondo en general quién es Jesús, para qué vino, por qué vino, cuál era el motivo y cuáles fueron todos los detalles de la razón por la que Jesucristo tenía que venir a vivir aquí. En realidad hay una confusión muy grande en el mundo, ¿no? La gente ve a Jesús como un líder religioso, o lo ven como un gran maestro, o como un iluminado, como muchas cosas que en realidad no son. Jesús era el Hijo de Dios y Él venía a este mundo con un propósito fundamental. Él tenía que nacer, vivir una vida con ciertas características para finalmente morir. Ese era el propósito de Jesús, morir después de haber vivido una vida perfecta. Y la exposición que la gran mayoría de la gente tiene de la Biblia es muy vaga, aunque para nosotros no lo es. No sé si tú te has dado cuenta, pero constantemente nosotros hablamos. Aunque vemos muchas historias, hemos hablado de Abraham, por ejemplo, en las semanas anteriores, hablamos del fruto del Espíritu, hablamos de muchos temas. Jesús está detrás de todo lo que nosotros vamos hablando, porque la Biblia habla de Jesús. El motivo de la Biblia es hablar en el Antiguo Testamento del Mesías que algún día vendría. Y después el Nuevo Testamento nos habla en los 4 evangelios de la historia de Jesús, comenzando por su nacimiento, y después se nos va explicando para qué vino y cuál era el objetivo de su vida. Vamos a entender nosotros el nacimiento de Jesús con toda profundidad para que nosotros podamos exponerlo a nuestros amigos. Es una buena oportunidad en este mes para hablar de Jesús, para hablarle a la gente que realmente necesita una esperanza y necesita entender
¿Para qué vino realmente Jesucristo? Y en este pasaje nos vamos a hacer 3 preguntas, y a través de estas 3 preguntas vamos a ir entendiendo este pasaje. Vamos a hacernos las preguntas sencillas: ¿cuándo?, ¿qué? ¿Y por qué? Y vamos a empezar con el cuándo, hablando acerca del nacimiento de Jesús. ¿Cuándo? ¿Cuándo nació Jesús? Dice el pasaje que cuando vino el cumplimiento del tiempo. No sé si ustedes han ido a estos parques acuáticos, ¿no? En donde regularmente hay una estructura de madera muy grande, ¿no? Y hay escaleras, y hay pistolitas de agua, y los niños están corriendo, subiendo, bajando, etcétera, ¿no? Y hasta arriba, en ocasiones hay una cubeta muy grande, ¿no? Que tiene un eje por la parte baja de la cubeta. Entonces hay una toma de agua que le está echando agua a la cubeta, y se va llenando, y se va llenando, y se va llenando. Y se empieza a juntar la gente abajo de la cubeta, ¿no? La cubeta está muy alta, y entonces hay un momento en donde por el peso del agua la cubeta se gira y cae a los niños, ¿no? Y tú ves cómo se va llenando poco a poquito la cubeta, pero llega un momento en donde en su agenda con la humanidad. Tiene una cita con todos los seres humanos para venir y pisar este mundo y cumplir todo lo que se había profetizado acerca de él. Decidió vivir entre nosotros. Y hoy una vez más entendemos que todos los asuntos del tiempo están controlados por Dios, no solamente en la vida de Jesús, sino en la vida de cada uno de nosotros. ¿Qué te pasa? ¿Cuándo te pasa? ¿Cómo te pasa? Dios tiene un control exacto de todas las cosas que nos pasan a nosotros en la vida. A veces no las entendemos, sí, la verdad es que no. A veces no entendemos por qué pasan ciertas cosas, pero Dios sí lo entiende, y Dios tiene todo perfectamente planeado en tu vida. Todos los eventos los maneja Dios, y esto es algo que a mí me gustaría que no se nos olvidara, porque en muchas ocasiones nos vamos a ver a Dios y le decimos: Dios, mi reloj no dice que tiene que estar pasando esto, en mi reloj no dice que yo tengo que tener esta enfermedad, yo debería de estar. ¿Por qué, Dios? ¿Por qué no tengo trabajo? ¿Por qué tengo un problema con una? ¿Por qué mi familia se distanció? ¿Por qué mis hijos no me hacen caso? Mi reloj dice otra cosa. Y qué importante es que nosotros en esta vida aprendamos a sincronizar nuestro reloj de eventos con el reloj de Dios. Entendamos que su voluntad, dice la Biblia, tiene 3 características: es buena, es agradable y es perfecta. Y la voluntad de nosotros a veces se guía solamente por las circunstancias y por lo que nosotros queremos. Nosotros estamos viendo regularmente las cosas de afuera, pero Dios ve el corazón, y Dios sabe lo que nuestro corazón necesita, y por eso manda las circunstancias que Él manda. Entonces entendemos que Jesús llegó en el tiempo adecuado, cuando se cumplió el tiempo. No solamente su nacimiento, sino que más adelante en el libro de Romanos vemos también que su muerte se cumplió en el momento exacto. Dice Romanos 5:6, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. En un momento preciso. Pero mucha gente dice que Jesús fracasó en esta vida, ¿no? Que Él no pudo cumplir a lo que había venido, porque finalmente Él murió, lo asesinaron, lo crucificaron, y no saben que realmente ese era el propósito de Cristo. Él venía a eso. Él sabía que nosotros necesitábamos un Salvador, que nosotros un día íbamos a estar delante de la presencia de Dios, que no éramos lo suficientemente buenos para poder entrar al cielo, porque el cielo demanda perfección, y ninguno de nosotros somos perfectos. De hecho, estamos muy lejos de ser perfectos. Entonces Jesús, al morir por nosotros, Él nos daba la oportunidad de que Él pudiera entrar a vivir a nuestras vidas. Y aunque nosotros no fuéramos perfectos, nuestras vidas fueran justificadas por el recibimiento de Cristo en nuestras vidas, y un día pudiéramos entrar a la eternidad al lado del Padre. Ahí en el libro de Hechos, Pablo está hablando con los atenienses, estos hombres que eran muy religiosos, ¿no? Y que creían en un montón de dioses, tenían un montón de altares para diferentes dioses. Y Pablo les explica que Dios
está en control de todas las cosas, está en control de la geografía, está en control de la historia. Y Él estableció todas las cosas en cada ser humano. Orden de los tiempos y los límites de su habitación. ¿No? Les decía, su vida no es ensayo y error. Dios no está probando con nosotros como ratones de laboratorio, a ver cómo reaccionamos, a ver cómo vivimos, a ver cómo le hacemos. En realidad Dios tiene un profundo plan de amor para nosotros y por eso tú vives en donde vives. Y por eso tú naciste en esta época y por eso tú tienes las circunstancias que tú tienes. ¿No? Dios ha prefijado para todos un tiempo y un lugar y para sus hijos un plan. Dios tiene un plan para nosotros. Dios tiene un plan para tu vida, ¿no? Y Él estableció el tiempo adecuado, ¿no? El tiempo es un tesoro que nosotros tenemos, ¿no? Y que tenemos que aprovechar. Hemos platicado en otras ocasiones cómo cada día cuenta en nuestras vidas. No hay un solo día que no tenga un propósito para nosotros. Aún los días en donde aparentemente no pasan grandes cosas, en donde no hay grandes decisiones, probablemente cada día tiene un plan, cada día tiene un propósito. Él administra el tiempo y Él administra los eventos. Nunca cuestionemos a Dios, ¿no? Hay veces que no entendemos las cosas definitivamente. Hay cosas que nos pasan y dice, Señor, no entiendo por qué está pasando esto. Pero no estamos llamados a entender, estamos llamados a confiar. Esa es la fe. La fe es la certeza de lo que se espera, es la convicción de lo que no se ve. Y que nuestra fe sea lo que nos mueva en esta vida. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios actuó, llegó la hora en su reloj en donde el Salvador tenía que venir a este mundo. Y nos podemos preguntar el día de hoy, ¿realmente hace 2000 años era el mejor tiempo? ¿No? ¿Por qué no ahorita? ¿No? En donde hay todos los medios de comunicación, la palabra se hubiera transmitido manera tremenda, ¿no? Con un post ahí en Facebook, todo el mundo se hubiera enterado, ¿no? O con un like y ya, órale, ¿no? ¿Por qué no hoy? Bueno, en realidad los tiempos de Dios son perfectos y sí era el tiempo adecuado. Ni el tiempo ni el lugar eran extraños para Dios. No estamos ubicados en este momento en Palestina. No sé si ubicas geográficamente dónde está Israel, ¿no? Ahora sí que es el ombligo del mundo, ¿no? Ahí convergen 3 continentes, ¿no? El africano, que está un poquito al suroeste, ¿no? Asia, que está ahí, ¿no? Medio Oriente, y Europa está arribita, ¿no? Realmente era un lugar de mucha influencia mundial, lo ha sido siempre, y en ese tiempo también lo era, ¿no? Era el tiempo del Imperio Romano. Había muchísimas formas, muchísimas vías de comunicación, aun cuando fue hace 2000 años, la comunicación iba y venía. Todo el mundo estaba comunicado en ese entonces por la forma en cómo el gobierno romano operaba. Por otro lado, los judíos llevaban muchos años esperando al Mesías. Había profetas que decían cómo nacería, cuándo nacería, cuáles eran las circunstancias y los eventos que iban a rodear uno de los eventos más importantes de la historia del mundo, el nacimiento del Mesías. Isaías principalmente fue uno de los profetas que más habló de Jesús. Ahí vemos, voy a contar la oportunidad de leer Isaías 53. Ahí habla de todo lo que padeció Jesús en la cruz, ¿no? Los evangelios nos hablan de la descripción de muchos hechos, especialmente hablando de la crucifixión. Pero tú te vas al libro de Salmos, te vas al libro de Isaías. Precisamente ayer me tocó leer el Salmo, ahorita les digo, el Salmo 69, ¿no? Y tú ves cómo ahí te habla de lo que a mí había muchas profecías del nacimiento y de la muerte de Jesucristo. Por otro lado, en esta época el griego era el idioma como el inglés el día de hoy, y
era el idioma en el tiempo de los romanos, y tú ves que el Nuevo Testamento está escrito en griego, por eso mismo, ¿no? Entonces vemos condiciones muy interesantes, ¿no? En donde realmente Dios movió todas las fichas de la historia para que Jesús naciera en este momento. Y recordamos una vez más, no solamente en la vida de Jesús, sino en la nuestra también, de que el tiempo de Dios es el mejor tiempo, ¿no? Es el mejor tiempo. También, por otro lado, había una necesidad espiritual muy, muy grande en esa época. Los dioses griegos y los dioses romanos estaban ya muy gastados, ¿no? Y la gente buscaba algo que los llenara espiritualmente, ¿no? Ahorita les platicaba de Pablo cuando está ahí en Atenas, en un lugar que se llamaba el Areópago, ¿no? Y era un lugar en donde se juntaba toda la gente a discutir cuestiones filosóficas, cuestiones políticas y religiosas. Y en este lugar había un montón de esculturas, un montón de altares. Y estaba el altar al dios del sol, de la luna, de la lluvia, y había muchísimos altares, ¿no? Entonces los griegos empezaron a rascar la cabeza y empezaron a decir, nos faltará alguno, a lo mejor por ahí que no sabemos si no le hemos puesto altar, pues vamos a hacer un altar al dios no conocido, ¿no? Entonces había un altar al dios que no era conocido, y es padrísimo cómo llega Pablo y ve todos los altares, ve la religión de los hombres y ve el altar del dios no conocido y les dice, ¿qué creen? De este es del que yo les vengo a hablar. Les vengo a hablar de un dios al cual ustedes adoran, pero no lo conocen. Es el dios no conocido. Eso va totalmente con lo que pasa el día de hoy. La gente adora a un dios que no conoce. Pregúntale a Jesús a la inmensa mayoría de la gente. ¿Sí? Sí creo en él, sí lo adoro, pero la pregunta es, ¿lo conoces? Esa es la gran pregunta de la vida, si nosotros conocemos a Dios, ¿no? Y Pablo les empieza a hablar acerca del Dios no conocido, ¿no? Y era un momento en donde había un hambre, una necesidad de Dios de una manera impresionante, ¿no? Ellos tenían un montón de ideas, un montón de creencias, un montón de religiones, pero realmente ellos estaban vacíos. ¿De qué nos sirve una religión si nuestro corazón está vacío? Si nos la pasamos preocupados, si nos la pasamos angustiados, vacíos, con necesidad. Realmente Dios, dice la Biblia que Jesús vino para saciar nuestra sed en esta vida. Lo platicábamos el sábado pasado, ¿no? Este desierto que se llama vida. Una sed tremenda. Y Jesús le decía ahí a la mujer del pozo, si tú bebieres de esta agua que yo te daré, no tendrás sed jamás. Podrán venir problemas, podrán venir dificultades, circunstancias que a todos nos llegan en la vida, pero tú vas a estar satisfecho, ¿no? Por eso Dios dice que Él nos ofrece una paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Cómo puedes tener paz y tranquilidad cuando las cosas no están bien, ¿no? Cuando las deudas o los problemas de salud o los problemas emocionales o sentimentales están ahí en la puerta. Bueno, pues realmente este Dios es del cual habla la Biblia, el Dios no conocido para muchos. Este era el tiempo de hablarles del Dios verdadero, ¿no? Es igual que el día de hoy, ¿no? La gente necesita urgentemente encontrar el camino para llenar. Jesús mismo dice, no es así, no todo lleva lo mismo. Yo soy y la verdad y la vida. Dice, nadie llega al Padre si no es por mí, si no es a través de mí. No hay muchas ventanas, hay un camino que lleva a la relación con Dios, a la felicidad que todos estamos buscando en esta vida y a una eternidad al lado de nuestro Creador. Y ese camino se llama Jesucristo, ¿no? Entonces eran características importantes, todas estas que se estaban dando para que Jesús viniera a su tiempo, en el tiempo en que Dios lo había establecido, ¿no? Y si nos fuéramos un poquito más atrás, ahí en el libro de Gálatas, en el capítulo 3, no tengo los versículos aquí, pero
tú ves que nos habla acerca de 3 personajes. Nos habla de Abraham, ¿no? Dice la Biblia como antesala del nacimiento de Jesús. Por ahí nos dice Dios que a través de Abraham vendría la bendición del mundo, vendría la luz del mundo, la sal de la tierra, vendría Jesucristo. Ya platicamos mucho acerca de la vida de Abraham y lo importante de fe, este ejemplo de fe, para que de su simiente, de su descendencia, pudiera nacer el Mesías esperado. También ese capítulo nos habla acerca de Moisés, ¿no? Dice la Biblia que a través de Moisés Dios le dio la ley al pueblo judío, los famosos 10 mandamientos. Y estos 10 mandamientos tenían la intención de revelar el carácter, la perfección y la santidad de Dios. Para eso fueron dados los 10 mandamientos, para que nosotros entendiéramos que no tenemos la perfección necesaria para poder acceder al cielo. Que hay mucha gente que cree que cumple los 10 mandamientos. No hay forma de que tú y yo podamos cumplir ningún mandamiento. Esa ley, el objetivo, era hacerle ver al hombre la necesidad que tiene de Dios, la incapacidad que tiene de cumplir los estándares que Dios demanda, y que entendiera la pecaminosidad de él mismo y se sometiera a Dios, llegara con Dios y le dijera: Señor, la verdad es que yo no puedo con mi vida, yo no puedo hacer lo que quiero hacer, no puedo ser la persona que necesito ser, te necesito a ti, te pido que tú entres a vivir en mi vida. ¿No? Aquí todos los domingos no hablamos de una religión, ¿no? Ahora que fue nuestro evento, había gente que me decía: bueno, ¿y de qué religión eres? ¿No? O sea, como que tratamos siempre de encasillar a Dios en una religión. En realidad no debemos de encasillar a Dios en una religión, porque Dios no es una religión. Jesús no vino a decir: oigan, inscríbanse en esta, háganse miembros de esta iglesia, ¿no? Él dijo: soy el camino al Padre. Yo quiero que tú te relaciones directamente con Dios, ¿no? Cuando lleguemos al cielo no vamos a llegar en bola, no a ver todos los del grupo del domingo de Rochester, a ver, no, vamos a llegar individualmente y le vamos a dar cuentas a Dios individualmente. Y ojalá que todos tengamos a Cristo en nuestro corazón, porque esa es la forma en cómo Dios va a poder justificarnos aquel día y nos va a dar entrada al cielo. Y después de hablar de Moisés, nos habla de Jesús, el fin de la ley. Por su vida y por su muerte nos libra de la sentencia que teníamos a través de la ley, ¿no? Cuando vemos los 10 mandamientos, podríamos ir: primer mandamiento, tache, ¿no? Todos. Les fue dicho a los antiguos en la ley: no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Y les dice Jesús: pero yo te digo que cualquiera que se enoja contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que le dice necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo, tonto, quedará expuesto al infierno de fuego. Es decir, Jesús nos estaba hablando, nos estaba explicando que el matar no es hacerlo físicamente, sino es odiar a alguien, ¿no? Desearle algo mal a alguien. ¿Quién de aquí no lo hemos hecho? Para la Biblia, para Dios, todos somos asesinos. Es muy fuerte, pero así es. Todos hemos matado bajo los estándares de Dios. Entonces, pues está, ¿no? Y así podemos ir uno por uno, ¿no? Y realmente podríamos llegar a nuestro veredicto, en donde Dios dice: y la paga del pecado, esos taches, es muerte. Entonces, a través de la ley, entendemos que nosotros no podemos entrar al cielo, no podemos reconciliarnos con Dios, pero Jesús vino a resolver este problema, ¿no? Vino a resolver este problema que todos los seres humanos tenemos, ¿no? La ley nos lleva a Jesús. La ley no fue una escalera para ir al cielo, sino como un espejo a través del cual tú y yo nos tenemos que reflejar, entender la condición que nosotros tenemos e ir con Dios a pedirle que nos perdone, ¿no? ¿Cómo conocemos a Dios?
¿no? Ahí un poquito más adelante en el libro de Hechos, también llegaban con los apóstoles. Jesús ya había partido a la eternidad, Él había resucitado, fue elevado al cielo. Entonces llegaban con Pedro y decían: oye Pedro, ¿y cómo le hacemos? ¿Cómo le hacemos para...? Entendimos que hemos pecado, entendimos que no hay justo ni aún uno, que no hay quien haga lo bueno ni siquiera uno. ¿Cómo le podemos hacer, Pedro? Y Pedro les dice: es muy sencillo, arrepentíos y convertíos. Arrepiéntanse, entiendan quiénes son ustedes, empiecen a caminar para el otro lado. Todo eso que tú hacías, pídele a Dios que con su gracia te ayude a ser una nueva persona, ¿no? Una persona diferente, después de tú haber reconocido qué es lo que eres y qué es lo que tú has hecho, ¿no? La salvación no es una recompensa, la salvación es un regalo que todos necesitamos. Entendimos el cuándo, ¿no? ¿Cuándo llegó Jesús? Cuando tenía que llegar, ¿no? Cuando Dios dijo: este es el tiempo exacto en donde el ser humano necesita escuchar acerca de este Salvador. ¿Qué fue lo que pasó? ¿No? ¿Qué pasó en este tiempo? Dice el pasaje de Gálatas: Dios envió a su Hijo, ¿no? Vamos a regresar aquí en el... Okay. Y dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. ¿Qué es lo que celebramos? ¿El qué? Pues el nacimiento de Jesucristo. Y yo te tengo que decir que Jesús no comenzó a vivir, no existió a partir de su nacimiento allá en Belén. Dice la Biblia que Jesús existía desde antes de los tiempos de los siglos. Dice el profeta Miqueas, ahí en Miqueas 5:2, Miqueas fue escrito 500 años antes de Cristo. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti saldrá el que será Señor de Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Aquí fue cuando Jesús comenzó a existir. Él ya existía desde siempre, desde antes de los tiempos. En nuestra mente es clara la idea de una eternidad futura, ¿no? Vamos a ir al cielo y vamos a estar por siempre con Dios, y como que eso sí más o menos nos entra en la mente. Pero una eternidad pasada, ¿cómo que Jesús existe desde siempre, desde antes de que el tiempo fuera tiempo? Y dice la Biblia que Dios es un Dios eterno, ¿no? Que siempre ha existido. Y ahí se te ponen a pensar, ¿no? Y pues la respuesta es: híjole, pues tú no existías, ¿no? O sea, antes pues tú empezaste a existir cuando empezaste a crecer en la panza de mamá, ¿no? Bueno, este no es el caso de Jesús. Jesús no comenzó a existir en Belén, Él siempre ha existido. Dice el Evangelio de Juan, cuando Dios presenta a Jesús como el Hijo de Dios en el Evangelio de Juan, esa es la perspectiva que se nos da en este Evangelio. Empieza diciendo: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y ese Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Está hablando de Jesús en el principio, desde el principio de todas las cosas. Ahí estaba Jesucristo. Antes de que todo fuera formado como nosotros lo vemos, ahí estaban Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Dios en tres personas, cada una con una función muy específica. Y a su tiempo, Dios Hijo vino a vivir en este mundo. Vivió 33 años. El Creador vino a vivir con su creación. Ha de haber sido increíble esa época. Ha de haber sido maravilloso ver a Dios hecho hombre caminando por este mundo. Y Pablo nos enseña que Jesús era el idóneo para poder venir a vivir aquí, el único capaz de rescatar a la humanidad, ¿no? Para que el ser humano pudiera ser rescatado, Dios se tuvo que hacer un ser humano y tuvo que vivir una vida como ser humano perfecta. Y era el único capaz de rescatarnos. Dice nuestro pasaje que Dios envió a su Hijo, habla de la deidad, de Dios hecho hombre,
Y dice que fue nacido de mujer, habla de su humanidad. Así es que Jesús era un hombre perfecto y al mismo tiempo era un Dios perfecto. Era la imagen visible, podríamos decir, del Dios invisible, ¿no? Y en Jesús tú puedes conocer la mente y el corazón de Dios. Tú sabes cómo es Dios al ir leyendo los evangelios, al ir viendo cómo Jesucristo actuaba en esta vida, cómo reaccionaba, cómo enfrentaba los problemas, cómo confiaba en Dios. ¿No? Tú ves cómo Jesús, cada noche, él iba y oraba, ¿no? De repente estaban exhaustos de todo el día de estar predicando y yendo de un lado a otro y alimentando a las masas y haciendo milagros, y ya todos los apóstoles estaban fumigados, ¿no? Decían, ya nos vamos a dormir. Y Dios decía, bueno, ustedes váyanse, yo me voy a ir al monte, voy a ir a orar, porque yo necesito con mi Padre. Te está hablando de la parte humana de Jesús, ¿no? Una parte que debería ser un ejemplo, o es un ejemplo para cada uno de nosotros, ¿no? Vivir como Jesús lo hacía, enfrentar a los enemigos y a las adversidades como Él lo hacía. Y yo te tengo que decir que Dios quiere formar a su Hijo en tu interior. Que Dios, al primero haber entrado a vivir a tu vida, y empezar a hacer una revolución en tu corazón, que empiece a hacerte que te parezcas cada vez más a Jesús. El ser humano hace como que piensa que Dios nos tiene que mejorar un poquito, ¿no? Ok, yo quiero ir al cielo, quiero buscar a Dios, me tengo que portar mejor, ¿no? Y como que le queremos poner parches a nuestra vida. Y Jesús decía, oye, nadie pone un parche viejo en un vestido nuevo, ¿no? Va a ser peor, ¿no? Dios nos tiene que llevar a volver a empezar, ¿no? Dice el profeta Ezequiel, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de ustedes y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. ¿Sabes que tienes que volver a empezar? Tienes que volver desde cero. No puedes mejorar tu vida. Dios no quiere que seamos pecadores mejorados. Quiere hacernos nuevas criaturas, de modo que si alguno está en Cristo, ¿qué dice? Nueva criatura es. Somos hechos totalmente nuevos. Esa es la idea que Dios tiene para nosotros, ¿no? Que su Hijo, el carácter de Jesús se vaya formando en todos nosotros. Jesús es el plan de Dios para cada persona, ¿no? Y dice que fue nacido de mujer y nacido bajo la ley. Él viene de una familia judía. Mandamiento tras mandamiento, y Jesús los cumplió absolutamente todos. Esto no solamente cumplió con la ley, sino que se enfrentó al castigo de la ley. No te representó a ti al cumplir la ley y al ser juzgado por la misma. Y por eso se paró enfrente de sus enemigos y les dijo, ¿quién me puede acusar? ¿Quién haya algún defecto en mí? ¿Quién haya alguna falla? ¿A quién le debo? Nadie fue capaz de decir, yo encontré algo en ti, Jesucristo. No hubo absolutamente nadie que pudiera culpar a Jesús. Dios demandaba perfección total, la tuvo. No tú ves la tradición de la Pascua judía. Ellos cada año sacrificaban un cordero y ese cordero tenía que tener ciertas características. Era un cordero que tenía que ser perfecto. No podía tener ningún defecto físico, no podía tener una manchita en la piel, no podía tener una pata rota, no podía ser miope, no podía tener ningún problema, porque ese cordero representaba la vida que Jesucristo iba a vivir, una vida sin mancha, una vida sin pecado, ¿no? Dios demandaba perfección total y Jesucristo la tuvo. Por esto debo de invitar a mi vida, si no, no tengo esperanza. Si no, va a llegar delante de un Dios. Dice la Biblia que Dios es amor, pero también Dios es justo. Y alguien tiene que pagar por las faltas que nosotros cometemos. Esto nos tiene que quedar muy claro. Jesús es el único que salva. Y arrogantes, ¿no?
realmente es hablar con la verdad. No hubo nadie más que pagara por tus pecados. No hubo nadie más que diera su vida por ti. Él era el único calificado, ¿no? Y si Dios es el que salva, el Salvador tenía que ser Hijo de Dios. Y eso fue lo que ocurrió. Es lo que estamos viendo en esta escena. En esta cosa de la Navidad, detrás del escenario. Todo lo que está pasando detrás de la historia que ya conocemos. De los pastores y de la estrella y de los magos. Dios y hombre perfecto. Ese era Jesús. Tú te puedes creer en lo que tú quieras. Yo puedo creer en lo que yo quiera. Dios, dentro de su amor, albedrío, en lo que nosotros querramos, y podemos vivir nuestra vida de la manera como nosotros gustemos. Pero tenemos que entender la verdad, y tenemos que entender que el único que pagó fue Jesús, y que no nos lleva a lo mismo. Luego nos dicen que por obras, otros dicen que a través de la religión, otros dicen que hay otras personas aparte de Jesús que nos pueden llevar al cielo. Pero para los que hemos caminado al lado de Dios, hemos entendido que todo esto es mucho más que teoría, mucho más que una serie de enseñanzas que tenemos que nos tienen que ayudar en la vida. No, la Biblia te tiene que transformar. La vida es un libro único, porque ese libro te permite relacionarte con Dios, ¿no? Y si no, haz la prueba. Si tú no has tomado esta decisión de invitar a Cristo a tu vida, haz la prueba. Créele a Dios, ¿no? Yo no estaría aquí el día de hoy si todo esto que yo voy leyendo en la Biblia no se hubiera cumplido en mí. Yo era un escéptico antes, y te lo tengo que decir. Era una persona que a Dios lo tenía solamente para tiempos de... ¿no? Cuando me iba muy mal y cuando las... Ayúdame, Dios, por favor. Claro que si no me ayudaba le decía, ¿y por qué no me ayudaste, no? Porque así somos, ¿no? Muchas veces. Yo era así. Y a Dios yo tenía muchas dudas. Yo era de los que hasta no ver, no creer, ¿no? Hasta que un día llegó a mi vida un tiempo en donde realmente yo veía que yo no era suficiente, ¿no? Que las ideas que yo tenía, los logros que yo pretendía alcanzar para satisfacer mi vida, pues nomás no hacían nada por mí. Y un día yo llegué a una situación en donde dije, ¿sabes qué, Dios? Yo te necesito. Alguien me dijo, oye, ¿por qué no invitas a vivir a Jesús a tu corazón? Ese asunto de Jesús vivir en tu corazón, yo creo que es como para gente que ya vivió toda su vida, ¿no? Y que ya disfrutó. Fue el 4 de diciembre de 1994, me acuerdo perfecto, ¿no? En donde yo le dije, Señor, ya no puedo con mi vida, yo voy a creer en lo que tú me dices. Y se los digo porque faltan 3 días, ¿no? Ya mi aniversario, ¿no? Y entonces, le dije, ¿sabes qué, Dios? Por favor, quiero creerte porque la verdad es que yo no puedo con mi vida, ¿no? Y tú no te imaginas lo que empezó a cambiar en mí. Me empezaron a pasar cosas que yo nunca, no fue nada malo, pero tengo que decir. Empecé a ver empecé a ver la vida diferente, empezó a cambiar algo dentro de mí de una manera que tú no te imaginas. Y yo no sé el día de hoy si todo esto de lo cual yo comparto no hubiera pasado en mí. Jesús me salvó, Jesús me cambió la vida y Jesús hizo tantas cosas en mí que yo no puedo hacer otra cosa más que hablar de esto, ¿no? Porque es más real de lo que tú te puedes imaginar. Haz la prueba. Dile a Dios, ¿sabes qué, Dios? Quiero invitarte a vivir en mi vida. Quiero creer en lo que tú dices. Quiero creer que tú me salvaste. Quiero creer que tú tienes un plan para mí. Y quiero entregarte las llaves para que tú manejes mi vida. Y después, siguiendo con el reto, y esto es para todos, te quiero poner un reto. De aquí a Navidad, lee el Evangelio de Juan. Son 21 capítulos en 23 días, ¿no? Lee un capítulo diario del Evangelio de Juan, ¿no? Y dile a Dios que te hable a través de él. Que te enseñe qué es lo que tiene para ti.
que te muestre cómo realmente Él es Dios. Y platicamos después de diciembre. No, te aseguro que Dios te va a sorprender si tú confías en Él y si tú crees lo que Él dice en tu palabra. Te voy a decir la verdad, Dios se muere de mostrarte lo real que es Él. Se muere de ganas de enseñarte lo real que Dios es. Yo, en mi vida, yo a Dios lo veía como alguien en quien sí creía, ¿no? Porque me habían enseñado que había que creer en Dios. Pero decía, híjole, pues yo creo que yo voy a conocer a Dios el día que yo me muera, ¿no? Y voy a ver si realmente era cierto lo que yo creía y lo que me dijeron. Y yo entendí que Dios no quiere que tú lo conozcas el día que llegues delante de Él. Dios quiere que lo conozcas el día de hoy. Quiere enseñarte lo real que Él es, ¿no? El que se pierde de esto, se pierde de la parte más importante de la Navidad. No, la Navidad, qué padre que nos demos regalos y que vayamos a cenar con la familia. A mí me encanta esa idea. El sentido real de la Navidad es Jesús, es el nacimiento, que a su tiempo Él vino y nació y habitó entre nosotros y después murió, ¿no? Lo importante era el nacimiento, pero más importante era lo que pasaría 33 años después. ¿Cuándo pasó? Cuando vino el cumplimiento del tiempo. ¿Qué fue lo que pasó? Dios envió a su Hijo. ¿Y por qué? ¿No? Regresamos a nuestro pasaje de Gálatas 4:5, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos, ¿no? Describimos el porqué del nacimiento de Jesús con dos palabras, con redención y con adopción. ¿Qué es la redención? La redención es un término legal, ¿no? Y es alguien que paga una deuda. Jesús pagando nuestra deuda. Ahí en la cruz, vemos en muchas ocasiones, ¿no? Cuando Jesús es crucificado, tiene sed, lo humillan, le dice, Padre, ¿por qué me has, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y al final de todo, Él grita a todo pulmón, consumado es. Un término legal también, está pagada la deuda. La deuda ha sido pagada. ¿La deuda de quién? De todos estos hombres que me están crucificando, para empezar. De los soldados romanos, de los fariseos, de la gente que se burlaba, de los curiosos que estaban ahí en el monte Gólgota viendo cómo moría este hombre, este Dios hecho hombre. Y después seguía con todos los que íbamos a vivir en la historia de la humanidad, pagando persona por persona, pecado por pecado. Por eso se oscureció todo, como si la creación cerrara sus ojos para no ver a Dios morir. Fue terrible lo que pasó. De Dios, la Biblia dice que no. La Biblia dice que no todos somos hijos de Dios. Ahí en Juan 1:12, cuando se nos habla del propósito de Jesús, Dios nos dice, más a todos los que recibieron a Jesús, a los que creen en su nombre, se les dio el derecho de ser llamados hijos de Dios. Somos hijos de Dios si nosotros aceptamos esta adopción que Dios nos está extendiendo a todos. Vamos viendo que la historia del nacimiento de Jesús es una de las historias más maravillosas que nosotros podemos escuchar, ¿no? Es lo que pasó aquella noche en Belén, ¿no? Ya nos vamos adelante del escenario. Ahora sí ya vemos todo lo que pasa, ¿no? Todos los actores, ¿no? Que van apareciendo en escena. Y ahora entendemos que es una historia increíble, que el nacimiento de Jesús tiene que ver con nosotros. Tiene que ver con cada uno de nosotros. Jesús estaba naciendo pensando en ti. Dios envió a su Hijo pensando en ti, ¿no? Él nos busca, Él nos habla, Él prepara todas las circunstancias en nuestras vidas y nos adopta cuando nosotros así lo decidimos. Cuando abrimos la puerta del corazón, ¿no? Dice el libro de Apocalipsis, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, será adoptado por mí.
Entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Dios quiere adoptarte como su hijo. ¿Qué no hacemos nosotros por nuestros hijos? ¿Cuántas lágrimas no lloramos? ¿Cuánto no hacemos por ellos? Es lo que Dios quiere hacer con cada persona. Que nosotros vayamos y lo abracemos, y termina el pasaje diciendo, para que le digamos Abba Padre, ¿no? Que es un término de cariño hacia Dios, como si dijéramos pa o papito o como tú le quieras decir, ¿no? O sea, realmente Dios quiere bendecirnos como nosotros queremos bendecir a nuestros hijos. Quiere nuestros corazones, ¿no? Juan, cuando escribe el Evangelio en el capítulo 7, ¿no? Está Jesús, está descrita esta escena, Jesús ahí en la última cena con todos los apóstoles, está orando por todos ellos y orando por todos los que iban a creer en Jesús por la palabra de ellos, es decir, todas las generaciones de creyentes que vendrían después. Y entonces Jesús ora con su Padre y le dice, Padre, no solo quiero que ellos estén en el cielo, sino quiero que tú me amaste a mí, que tú también los ames a ellos. Que tú me ames de la misma manera que tú me amas a mí. Es el equivalente a que uno de tus hijos llegara y te dijera, oye papá, ¿ves a ese niño que está ahí en la calle, que no tiene familia? Quiero que nosotros lo adoptemos. Quiero que lo traigas a la casa y quiero que tú lo ames de la misma manera como me amas. Así es lo que Dios está hablando, que nos adopta y nos ama de la misma manera que ama a lo más preciado que Él tenía en esta vida, que se llama Jesucristo. Este es el propósito de la adopción, que tú vivas bajo los cuidados y la autoridad de Dios como tu Padre celestial. No, la peor persona de esta vida puede encontrar una nueva vida en Jesucristo. La persona que ha hecho lo peor, hay gente que dice, es que no puedo llegar delante de Dios porque tú no sabes lo que yo he hecho. Dios está dispuesto a perdonar absolutamente a todas las personas. Él pagó por todos los pecados. No hay pecado que Él no haya pagado. Nadie somos merecedores, pero Dios nos busca a todos. Hay una mujer que vivía en Londres y la señora se llamaba Betty. Y era una mujer que estaba llena de deudas. Le debía a todo el mundo. ¿No? Llegó un punto en donde ella ya no quería salir de su casa, ¿no? Porque tenía todas las deudas de vida, ¿no? Entonces la iglesia se organiza y le pagan todas las deudas. Va con cada uno de los deudores, les preguntan cuánto debe la señora y van pagando una por una todas las deudas. Entonces ya que está pagada, pues se organizan para que el pastor vaya y le dé la noticia a la señora, ¿no? Entonces llega al departamento. Señora Betty, soy el pastor de la iglesia y vengo a decirle que ya está pagada toda su deuda, ¿no? Entonces esta mujer de repente empieza a abrir la puerta, ¿no? Con todos los cerrojos y pues ver si es el pastor. Total que finalmente le abre la puerta y le dice, imagínese que yo había puesto una barricada contra usted y tenía miedo de dejarlo entrar, cuando usted ya pagó todo por mí, ¿no? Así somos con Dios. No queremos dejarlo entrar. La deuda ya está pagada y estamos sin querer escuchar cómo es nuestra puerta. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. No seas como la señora Betty. No seas como esa persona si es que no has dejado entrar a Cristo a tu vida. Yo sé que tienes deudas. Yo sé que tienes errores porque todos los tenemos. Pero el que está tocando a la puerta de tu corazón es el que tú tienes. Jesús murió por ti y Jesús muere por ti. Muere cada día por ti. Y dice Gálatas 4:6, y por cuanto sois hijos, envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre, ¿no? Esta expresión de amor tierno, de amor profundo por nuestro Padre. Y vemos en esta escena, ya para terminar, a Dios Padre planeando
todo el acontecimiento del nacimiento de Jesús y de su vida. Vemos a Dios Hijo aceptando el reto, viniendo a esta vida, ¿no? Y terminando su misión en la cruz. Y Dios Espíritu Santo, aplicando el pago en el corazón. El Espíritu de Dios es el que dice la Biblia que entra a vivir a nosotros cuando nosotros abrimos la puerta. Y entonces nos podemos referir a Dios como... Es una maravilla la adopción, es una maravilla sabernos ovejas del prado de Dios, que tenemos un pastor, que tenemos una guía, que tenemos alguien que nos va caminando por este mundo, y saber que somos pecadores, pero que somos perdonados y que somos adoptados. Ojalá que en esta Navidad vamos a tener estos conceptos en mente, que celebremos la Navidad de esta forma, ¿no? Que en esta Navidad, empezando ahorita en el mes de diciembre, recordar y agradecer el nacimiento de Jesús en Belén, y que puedas también celebrar y recordar el nacimiento de Jesús en tu corazón. Entonces tú ubicas cómo nació Jesús. Nació Jesús en un lugar en donde no había las condiciones para el nacimiento de Dios. No, él nació en un lugar sucio, ¿no? En un establo en donde los animales comían y hacían sus necesidades. Ahí nació el Rey del Universo. ¿Sabes por qué nació ahí? Porque eso representa el corazón de cada persona. Porque nuestro corazón es un lugar sucio, un lugar en donde Él tiene que nacer y darle luz, dar todo lo que ahí hay. Yo espero con todo mi corazón que esta época de Navidad sirva para que tú afiances tu relación personal con Dios. Yo siempre les he dicho, es muy importante que vengan los domingos, pero es más importante que tú todos los días busques a Dios, te comuniques con Él, leas su palabra, le platiques cómo te sientes, y que Dios vaya haciendo en ti el carácter de Jesucristo, porque eso es de lo que estamos hablando. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar para terminar nuestra hora. Voy a orar. Si hay alguien que quisiera a Cristo a su vida, si reconoce que ha pecado y que quiere abrir la puerta del corazón, yo te voy a ayudar a que tú ores, invites a Jesús a tu corazón. No repites solamente en tu interior estas palabras, díselas a Dios con tu corazón, para que Él entre a vivir a tu vida y tú puedas ser adoptado por Él. Así que vamos a orar. Señor, hoy te doy gracias porque tú me has explicado el verdadero sentido de la Navidad. Gracias porque hoy entiendo el propósito. Quiero aceptar tu pago, Señor, porque yo no quiero pagar. Y hoy, Señor, quiero abrir la puerta de mi corazón para que tú entres a vivir en mí, Señor, y me hagas una nueva persona, porque ya no quiero ser la misma persona que he sido, Señor. Te pido que me cambies el corazón, que me guíes por esta vida, Señor. Te damos gracias, Dios, porque naciste entre nosotros. Te damos gracias, Señor, porque viniste a vivir una vida perfecta por amor solamente a nosotros, Señor. Porque decidiste llegar al final de tu vida con la decisión de morir, Señor, porque nos amabas, Padre. Te damos gracias, hoy lo recordamos, hoy lo honramos, Señor, hoy lo enaltecemos. Y queremos darte gracias, Señor, porque al celebrar la Navidad, celebramos que nuestro Salvador vino a esta vida, Señor. Gracias, Dios, por amarnos de esta forma. Y gracias, Señor, por el amor tan grande que nos tienes, Señor. Te pedimos que tú nos ayudes a corresponder a tu amor, entregándote nuestras vidas, Señor. Y caminando a tu lado mientras estemos en la tierra, Señor. Guíanos a vivir para ti, Señor, y a parecernos cada vez más
a tu Hijo Jesús, Dios. Gracias por tus enseñanzas y por tu palabra. Pedimos que tú nos guíes por esta vida y que tú nos ayudes a brillar con tu luz, Padre. En nombre de Jesús, te damos gracias y te pedimos todo esto, Señor.